Maduro prepara arresto de Juan Guaidó. La Asamblea Nacional Constituyente, una organización creada por el régimen de Nicolás Maduro para usurpar las funciones de la Asamblea Nacional, aprobó el martes el levantamiento de la inmunidad del presidente interino Juan Guaidó, un paso más en el proceso de esfuerzos burocráticos para detenerlo. La noción fue aprobada con una sola muestra de armas levantadas, sin contar el número de votos. El ANC, que tiene 500 miembros, está bajo el control absoluto de Chávez y sus miembros han sido seleccionados por las más altas autoridades del régimen. La votación tuvo lugar un día después de que la Corte Suprema de Justicia chavista, también implicada, solicitara al ANC acusando a Guaidó de violar la prohibición de salir del país impuesta el 29 de enero. Guaidó, la Asamblea Nacional y una gran parte de la comunidad internacional ignoran la autoridad del ANC y del Chavista Supremo, diciendo que son instrumentos de represión usados por Maduro para tratar de darle una apariencia legal a su dieta. Sin embargo, la declaración del martes es una nueva señal de que Maduro se está preparando para arrestar a Guaidó, a pesar de las advertencias de Washington de que esta medida tendría consecuencias graves e inmediatas. Poco después de la votación, Guaidó minimizó la importancia de la declaración del ANC. No tiene que responder a una organización que no existe, dijo. No nos separarán, pase lo que pase, y si el régimen pretende secuestrarnos, por supuesto. Sabemos que solo les queda la fuerza bruta. Sabemos que, pero permanecemos con audacia, inteligencia, alma, fortaleza de corazón, esperanza y confianza en este país, en nosotros mismos, dijo Guaidó a la prensa. No hay vuelta atrás en este proceso. Nos movilizamos en las calles, mientras nos imaginamos libres, y mientras sigamos movilizados no perderemos, dijo el presidente interino, instando a la población a participar masivamente en la concentración anunciada para el sábado 6 de abril. Guaidó agregó que después de escuchar la noticia recibió una llamada de una docena de presidentes y ministros de Relaciones Exteriores para apoyarlo. La administración de Donald Trump, quien ya ha aplicado severas sanciones económicas al régimen, insistió en que todas las opciones estaban en la mesa con respecto a los esfuerzos regionales para ayudar a los venezolanos a recuperar su democracia. La votación del martes es la primera en la que la ANC suspende la inmunidad constitucional de un líder antes de arrestarlo. Hace apenas unos días, el régimen detuvo al diputado y director del despacho de Guaidó, Roberto Marrero. A pesar de su inmunidad, durante la sesión no hubo amenaza de defensa. Los partidarios de Maduro exigieron la prisión y el muro que le permite a Guaidó salir del país sin pedir permiso a las autoridades controladas por Chávez. Para mí, la redada es muy limitada. ¿Cómo tratamos a los traidores en el país? Quienes traicionan al país no merecen ser llamados venezolanos, dijo la ciudadana María León. Suprimir la inmunidad estoy de acuerdo, pero es muy poco lo que diría que hay sanciones. Paredón para Guaidó. León propuso en su discurso la creación de tribunales populares en todo el país para juzgar a los traidores del país, a lo que se respondió con gritos de muro para Guaidó. Las menciones de los tribunales populares durante la sesión recordaron los primeros meses sangrientos de la Revolución Cubana, un proceso que inspiró al régimen de Chávez. Antes de que la comenzara la encuesta, Gilberto Pinto, residente de la ciudad, dijo a la prensa: a Guaidó le espera un balneario llamado Tocorón, en referencia a una prisión para criminales comunes considerada una de las más peligrosas del hemisferio. Esta referencia histórica llevó al senador de Florida, Marco Rubio, a comentar sobre su cuenta de Twitter. Al igual que en Cuba después de la inauguración de Castro, los miembros del Congreso ilegítimo del régimen de Maduro exigieron la ejecución de Juan Guaidó por fusilamiento. El senador Rick Scott, también de Florida, habló de la misma manera. Repito, Estados Unidos no se sentarán si algo le sucede a Juan Guaidó o a su familia. Nicolás Maduro, estás advertido. Ni Maduro ni Guaidó. Temir Porras Ponce León, ex asesor del gobierno bolivariano, abogó en entrevista con DW por convencer al mundo de que la única salida es un diálogo entre todos los grupos políticos de Venezuela. Ex asesor de Relaciones Internacionales de los presidentes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro desde 1999 hasta 2013.
Demir Porras Ponce León, profesor invitado del Instituto de Estudios Políticos de París, no niega ser un chavista en desacuerdo con el gobernante actual, que fue su jefe en la Cancillería venezolana entre 2007 y 2013. Para él, aunque el colapso de los precios del petróleo en el mercado internacional no se podía manejar, la gestión económica deficiente y inadecuada de Maduro agravó la situación. Partidario de un diálogo entre líderes chavistas y de la oposición, Porras Ponce León no acepta la autoproclamación del diputado Juan Guaidó como presidente interino del país. A su juicio, ni Guaidó no representa a toda la oposición, ni el presidente Maduro puede reclamar para sí la representación de todos los chavistas. Entre los analistas de la crisis venezolana hay dos extremos. Unos defienden a Nicolás Maduro y otros lo llaman dictador. ¿De qué lado está usted? No se trata de ponerse de ningún lado. Yo no tengo una visión crítica del intervencionismo de los Estados Unidos en América Latina, sea por petróleo o no. Los que dicen que el único problema en Venezuela es que Maduro es un dictador, hacen una simplificación crasa de la situación. Si vamos a hablar de los problemas de la democracia venezolana y del autotirarismo, evidentemente habría que analizar cómo se comportó Maduro, pero la oposición venezolana también tiene su responsabilidad por aprovecharse de los reflejos del autoritarismo y de la crisis económica y social causada por la gestión deficiente del gobierno. ¿Hay algún tipo de diálogo en este momento entre la oposición y el gobierno? En Venezuela siempre ha habido iniciativas. La palabra diálogo en Venezuela ha sido demonizada porque el antichavismo radical insiste que esta es una vía que se agotó. Además, este sector tenía la impresión de que el gobierno iba a caer ejerciendo presión en vez de dialogar, pero en todos los sectores del espectro político venezolano, la mayoría de los líderes del chavismo y de la oposición tienen conciencia de que en Venezuela no hay otra solución que no sea por la vía del diálogo. ¿Por qué no cayó Maduro? Porque no hay condiciones políticas para que Guaidó sea presidente. No tiene una mayoría política. Los militares venezolanos jamás lo aceptarían como comandante en jefe, ni que el gobierno de los Estados Unidos designe a la persona que va a ser presidente de la República. Y en consecuencia, jefe de las Fuerzas Armadas, no hay otra salida que no sea la negociada. Hay que convencer de eso también a los gobiernos europeos y de América Latina y al gobierno de los Estados Unidos. Suponiendo que se celebren elecciones generales, ¿Maduro y Guaidó podrían participar? En Venezuela no hay a priori ningún impedimento para ser candidato. Sin embargo, queremos enfocar el conflicto en Guaidó y Maduro. Podría pasar años simplemente viendo a Venezuela como un problema de confrontación entre dos personas. En realidad, ni Guaidó representa a toda la oposición, ni el presidente Maduro puede pretender representar la opinión de todos los chavistas. Venezuela no tiene que estar presa en una dicotomía entre los dos. Usted escribió en febrero en el periódico británico The Guardian que Maduro ganó las elecciones legales pero políticamente inefectivas. ¿Qué quería decir con eso? Yo quería decir que en Venezuela hay procedimientos legales. En este sentido, las elecciones de mayo fueron legales, porque fueron convocadas por el poder electoral. En ellas participó Maduro y ciertamente unos sectores minoritarios de la oposición. Henry Falcón fue candidato. De hecho, Maduro ganó esas elecciones y Falcón no señaló que hubiera un fraude electoral. Ahora, una elección, ¿para qué se convoca? Para que el pueblo pueda decidir acerca de diferentes visiones del país. Entonces, en el fondo no sirvieron para nada porque no permitieron arbitrar el conflicto político venezolano a través de las urnas. A mí no es que me gusten esas elecciones ni que me agrade el resultado, pero no hubo elecciones fraudulentas. ¿Qué piensa usted de la postura de la Unión Europea frente a la crisis en Venezuela? Yo la calificaría de fantástica, porque estaba basada sobre una hipótesis débil de que el reconocimiento de Guaidó iba a ser clave para que él lograra su objetivo de ser el presidente interino de Venezuela, y esto no sucedió. Por otro lado, es una postura muy poco constructiva porque los gobiernos europeos lo que hicieron solo fue alinearse con la postura de los Estados Unidos. Sin el régimen de Nicolás Maduro en el poder, con nuevas instituciones, con un paquete de reformas, Venezuela podría entrar al mayor ciclo de expansión de los mercados emergentes en los próximos 5 años.
Así opina Barclays en un informe divulgado por el economista Asdrúbal Oliveros. ¿Se imagina un nuevo gobierno en Venezuela? Barclays, uno de los bancos de inversión más potentes de la City de Londres, lo acaba de hacer con la vista puesta en 2020 y estos son sus pronósticos. La economía crecerá 22.8%, el sector petrolero se expandirá 36.1%, las actividades no petroleras incrementarán 15.2%, el déficit fiscal se situará en 11.5 puntos del Producto Interior Bruto, la inflación quedará en 797%, el tipo de cambio oficial al cierre del año será de 992.063 bolívares de dólar.